Buenas noches, mis amados, Dios me los bendiga. Nuevamente estoy acá en este canal. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo, como siempre, esperando que todos se encuentren bien y que el Señor ministre nuestras vidas en estos momentos. Los invito a orar, hermanos, para que el Señor dirija esta enseñanza. Espíritu Santo, te pedimos, bendito Dios, que tomes el control de esta enseñanza, Señor, que ministres nuestros corazones, que abras nuestros sentidos espirituales, bendito Dios, para poder entender, Señor, tu palabra, obedecerla y aplicarla a nuestras vidas, Señor amado. Llénanos de tu presencia, amado Dios. Ayúdenos, Padre, a entrar por esa puerta, bendito Dios. Que podamos entrar con toda confianza, bendito Dios, a esta invitación que tú nos haces. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar hablando sobre el tema, sobre qué puerta has abierto. Les decía, hermanos, el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Que muchas veces ignoramos, porque como dice su santa palabra, por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Y es por eso, hermanos, que muchas personas están caminando por un camino equivocado o han abierto puertas que en realidad no llevan a la vida eterna. Y han abierto puertas y muchas veces se quedan en la primera puerta. Dios te invita a que entres por esa puerta. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces, como hay personas, ¿sí? En nuestra vida diaria nos topamos con personas que porque al menos a mí me ha pasado, hermanos, que llego a una casa o a una visita, por casualidad llego a ver a alguien y me abre su puerta, pero no me la abre. No me la abre, me la abre para quedarme ahí, pero no para darme acceso a su casa. Y hay personas así, hermanos, se quedan ahí parados ellos en la puerta, tapando quizás del paso, o sea, dando a entender que hasta ahí te quieren, que no tienen intención de invitarte a pasar. Pero el Señor tiene otra postura. El Señor nos dice que Él está a la puerta y Él está llamando. ¿Sí? Como en Apocalipsis 3:20 decíamos que dice el Señor: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, entonces vemos que el Señor nos invita a pasar a su casa como a pasar a la nuestra, ¿verdad? En Juan 10, el 7 y el 9 dice: volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, y que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Así que, hermanos, alguien que nos invita a su casa y nos les está invitando con esa confianza, con esa entera confianza, es nuestro Señor Jesús. Porque ¿quién de nosotros le puede dar confianza a alguien de entrar y salir cuando Él quiera? ¿Sí? Nosotros como padres a nuestros hijos les damos esa confianza, ¿verdad? Ellos son nuestros hijos y ellos pueden entrar a la hora que quieran y pueden salir a la hora que quieran. Así nosotros, hermanos, nosotros también podemos entrar, salir y entrar. ¿Por qué? Porque el Señor ahí está. El Señor nos cuidará. El Señor está ahí esperando que tú entres y salgas confiadamente. En Salmos 23, 1, 2, Jehová dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero muchas veces, o generalmente, los que venimos al Señor venimos con cargas. Y eso nos impide reposar o descansar. ¿Sí? Que es lo mismo
que nos impide confiar, tener fe, hermano. ¿Y qué pasa, hermanos? Que muchas veces Dios nos invita a pasar. Y yo les decía que tras una puerta hay otras, y hay otras que nos conducen a otro lugar, a otro acceso, a otra dimensión. En Mateo 11, 28, 29 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados o cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Recuerden que en el alma se encuentran 3 asientos: la memoria, el pensamiento, las emociones y la voluntad. Si ahí están estas emociones, si ahí están esas emociones, no podemos accesar a otras puertas, hermanos. Hagan de cuenta que nos quedamos ahí en la entrada, pero no porque nos esté impidiendo el dueño de esa casa, que es nuestro Señor Jesús, a entrar, sino porque tú te lo estás impidiendo. ¿Por qué? Porque no puedes avanzar, porque no puedes entrar, porque Él te dice: ven, ven. ¿Y qué pasa? Que no queremos entrar porque el peso del pecado, hermanos, nos impide, muchas veces impide a las personas avanzar, ¿sí? Porque en las emociones es lo mismo que pudiéramos decir que están las preocupaciones, las angustias, por lo que el Señor te invita a descansar. Y muchas veces no queremos hacerlo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice que su yugo de Él es fácil y ligera la carga? Que confiemos, hermanos, y no queremos entrar en esa puerta, en esa otra puerta. Tenemos que aprender a vivir una vida confiada en Cristo. Lo vemos en Josué 21:44. Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado dar a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. El Señor nos está brindando ese reposo, hermanos, que reposemos en Él. ¿Y cuántas veces no lo logramos? ¿Cuántas veces no dejamos descansarnos en el Señor? Sentir el reposo del Señor. ¿Por qué? Porque nos preocupan las cosas, porque tenemos falta de fe, porque dudamos, hermanos, y porque nos preocupamos tanto, y eso significa que no estamos confiando en Dios y no podemos, ¿sí?, entrar en ese reposo que Dios nos invita. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios, ya que la fe es otra puerta en la que tenemos que accesar, tenemos que aprender a accesar. El Señor nos perdona cuando nos confesamos, pero quiere vernos libres. Si tú entras a la puerta, pero no entras, no avanzas, es porque algo te lo impide. Un ejemplo es como cuando amarras a un perrito o a tu perro, y aunque él quiere avanzar, muchas veces tenemos en las noches amarrado a los perros, o igual en el día. Hay personas que tienen acostumbrados a amarrar a los perros, y el perro quiere entrar, ¿verdad? Quiere accesar a tu casa, quiere llegar ahí donde está tu mesa, y él no puede avanzar. ¿Por qué? Porque está atado. Y aunque él quiera avanzar, no puede entrar a la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque le impide esa atadura que tú le pusiste. Voy a compararlo con esta comparación, la voy a aclarar más con un texto bíblico de Juan 11, 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿De dónde estaba llamando a Lázaro? De la tumba. Muchas veces así se encuentran las personas que reciben a Cristo, pero no han dejado el pecado que los ata, y no pueden dejar el pecado. Y las escrituras dicen que el pecado lleva a la muerte, hermanos, porque así lo dice la palabra de Dios, que el pecado llevará a la muerte. Entonces, hermanos, como ese perrito, que si está atado no puede entrar, ¿sí? Entonces el Señor nos dice: ven para que yo te libere, para que yo te desate. Y también dice: tú que duermes, levántate de los muertos. Y Dios se refiere a que aunque estamos vivos, pero la persona
está muerta espiritualmente y que necesitamos que Dios nos libere para que podamos entrar a esa otra puerta, a la puerta del reposo. En el capítulo 44 dice, y el que había muerto salió, atadas las manos, habla de Lázaro, y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, ¿a quién le estaba diciendo el Señor? A los que estaban ahí, ¿verdad? A María, a los discípulos, desatadle y dejadle ir. ¿A quién le va a dar la orden en la forma espiritual, en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo? ¿Quién te tiene atado? ¿Quién te tiene atado? El enemigo. En Marcos 11, 2 y 4 nos dice, y les dijo, id a la aldea que estaba enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traédmelo. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Entonces, hermano, el Señor da la orden. Dios da la orden. Cuando tú te decides dejar el pecado, cuando ya no deseas vivir así, el Señor ordena, reprende a esos espíritus, a esos demonios que están atando tu vida, y te desatarán. Y te dejarán libre, y podrás venir al Señor libre, sin ataduras, como este pollino que da el ejemplo el Señor. Porque el Señor hablaba en parábolas, hermano, ¿sí? Y las parábolas podemos entenderlas, esos misterios, cuando nosotros nos profundizamos en la palabra de Dios, cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios con ese anhelo, con esa búsqueda intensa. Entonces, hermanos, tenemos que creer, y para eso tenemos que abrir la puerta de la fe. Les decía hace un momento que tenemos que confiar plenamente en Dios y hallar descanso en Él. Hechos 14, 27. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Entonces, hermanos, también tenemos que accesar a la puerta de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No desmayemos, porque Dios quiere hacernos libres para entrar en su reposo. Aquel que ha escuchado por primera vez este mensaje, o quizás ya ha estado escuchando estos videos, ¿sí? El video de ayer, ¿sí? Deja esa carga, deja tu carga. ¿Qué carga estás llevando en tus hombros? ¿Qué carga estás llevando? ¿Qué opresión? Puede ser el odio, puede ser el rencor, los celos, la ira, la contienda, el que tiene un vicio. ¿Sí? Eso podrá hacer que no avances, porque aquel que peca, una vez que peca, se siente frustrado, hermano. Aquel que peca le impide llevar una vida de oración constante, porque a veces está desanimado y a veces está tan desanimado por eso. Las escrituras mencionan de aquellos que son inconstantes y que no persisten. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que ser valientes, porque tenemos que agarrar ese escudo de la fe, la espada del Espíritu Santo, para poder pelear la buena batalla, para poder accesar a esas puertas. Yo les animo a que por nada estemos afanosos, como lo dice en Filipenses. Por nada estés afanoso, sino sean presentadas nuestras peticiones con acción de gracias, hermano. Entrar por esas puertas de gratitud, hermano. ¿Sí? Hay puertas también de gratitud. Tenemos que aprender a abrir esa puerta, porque, hermanos, hay personas que no se acuerdan ni de dar gracias ni por el vaso de agua que se toman, hermanito. Hay que aprender a ser agradecidos con Dios desde el fondo de tu corazón. Decir gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, porque me has traído a tu presencia. El Salmo 104 hace referencia de estas puertas de gratitud. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. Y ahí habla en plural, hermanos, no solo de una puerta.
entrar por sus puertas. Tenemos que entrar en sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Con alabanza, hermanos. ¿Cómo debemos entrar a esa puerta? A las puertas de Dios, porque son varias puertas, hermanos, con gratitud, con alabanza. Entonces la puerta de la fe, deja esas cargas. Deja esas cargas para que puedas entrar. En 1 Samuel dice 17:22. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea del combate y entró a saludar a sus hermanos. Miren qué hermosa palabra, hermanos, que nos enseña el Señor ahí. David tuvo que dejar su carga para ir al combate. ¿Quién va cargado, hermanos, a la guerra? ¿Quién va cargado de cosas? Nadie, hermanos. Tiene que ir con lo necesario. ¿Y cuál es lo necesario para un soldado, para un guerrero? Llevar solamente sus armas. Nosotros también, eso es lo que tenemos que llevar nada más. Nuestras armas espirituales, porque no son carnales, sino espirituales. ¿Sí? Para derribar fortalezas. Hermanos, tenemos que aprender a ir con el Señor con lo necesario, no cargados. Dice que David corrió a la línea del combate y dejó su carga. Así también nosotros, hermanos, nosotros tenemos que dejar afuera las cargas, tenemos que soltarlas para poder ser libres. No nos cansemos de buscar la presencia del Señor y del Espíritu Santo. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Qué hermosa palabra, hermanos. Tómala, hermanos. El Señor te dice hoy que se te será quitada tu carga de tu hombro, de tu yugo, el yugo de tu cerviz. El yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Y cuál es la unción, hermanos? La presencia de Dios. ¿Y cómo vas a tener la presencia de Dios? Ya lo hemos hablado muchas veces, hermanos, que es venir a su presencia, orar, leer la palabra, hermanos. Tenemos que aprender a tener una búsqueda intensa con Dios. ¿Para qué? Para que esa unción se pudra ese yugo, se seque, desaparezca, se muera de raíz, hermano. Todo lo que el enemigo ha sembrado en ti, el Señor lo va a pudrir. Todo lo que el enemigo, tú le permitiste al enemigo un día, le abriste esa puerta al enemigo y él sembró en ti cosas malas, pecados que te separan de Dios. El Señor en su presencia ahora va a podrir ese yugo, va a podrir, toda carga será quitada, dice, de tu hombro. Entonces, hermanos, te invito a que sigas a Cristo. Que el enemigo no te diga: está aburrido, no quiero, mañana lo voy a hacer, mañana será otro día. Sí, incluso hasta pedimos perdón. Perdóname, Señor, hoy estoy cansado, hoy estoy cansada, mañana sí voy a orar, mañana sí voy a leer la palabra. No, hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios nos ama, Dios nos tiene paciencia, dice el Señor. Pero llegará un día, hermanos, en que se cerrará esa puerta. No permitas, hermanos, que se acabe, que si se llega a acabar ese tiempo, tú te quedes afuera, hermano. No importa cuánto tiempo pases, pero tú y tu familia son de Cristo y el Señor su vida da por las ovejas. Cristo ya pagó. Solo tienes que abrir la puerta de la fe, la puerta de la alabanza, la puerta de acción de gracia, la puerta a la comida espiritual, la puerta a la obediencia, hermano. Tienes que aprender a abrir esas puertas. ¿Cómo es que fácilmente abrimos puertas donde nos conducen a la perdición? Hermanos, tenemos que aprender a cerrar esas puertas y abrir las puertas que Dios nos ofrece. Lucas 13, 10 y 17. Había allí una mujer a la que un espíritu tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía enderezarse. ¿Sí? En
y Jesús, al verla, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante se enderezó y daba gloria a Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo estaba enferma esta mujer? 18 años, hermanos, 18 años estaba clamando a Dios hasta que se acercó al Señor y reconoció sus pecados seguramente, hermanos, confesó su pecado y el Señor la hizo libre, creyó en el Señor, creyó en que Dios puede hacerla libre, pero no nada más es creer, hermano, sino mostrarle al Señor esa obediencia, hermano. Así como esta mujer que tenía ese espíritu, así también el Señor puede liberarte. No importa qué tiempo, no importa si tus ojos no vean hoy y que tú sigues igual, pero no importa, hermanos, tú sigue tocando esa puerta, tú sigue clamando por misericordia, tú sigue pidiendo tu liberación, ¿sí? Buscando la presencia del Espíritu Santo. En el Salmo 107:18 dice: su alma abomina todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Que no te pase eso, hermano, que no hagamos eso delante del Señor, que ese alimento que tú estás comiendo, de dónde te estás alimentando, hermanos, también es ese otro tema hermoso. La palabra de Dios es el alimento espiritual en el que tu alma se va a deleitar y Dios se va también a deleitar en que tú estés comiendo ese alimento, porque si haces todo lo contrario, si sigues pecando, si sigues regresando y no quieres buscar de Dios, no quieres escuchar esa voz que te llama hoy a esa puerta, dice: su alma abomina todo alimento. Aquellos que abominan la palabra de Dios, aquellos que rechazan la palabra de Dios, aquellos que no quieren leerla, aquellos que no quieren alimentarse de ese alimento espiritual y llegaron hasta las puertas de la muerte. Hermanos, que no te sorprenda la muerte, que no te sorprenda, que no abras esas puertas de la muerte, hermanos, porque mientras no comas ese alimento espiritual que te lleva a la vida, entonces estás abriendo esas puertas que te van a llevar a la muerte, porque ese alimento no te da vida, al contrario, te enferma, te debilita, te apaga hasta el punto de llegar a morir espiritualmente. Hermano, no permitas que entres por esa puerta, que el enemigo, si te llama, no entres por esa puerta. Al contrario, que el Señor que te habla, que te ama, que quiere verte libre, que quiere restaurarte, puedas entrar por esa puerta hermosa, hermanos. Voy a terminar leyendo, hermanos, el libro de Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, que no te engañe el enemigo, que no te engañe tus pecados, porque muchas personas dicen que están haciendo algo y piensan que están haciendo bien y están haciendo mal. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son torcidos, hermano. Entonces, hermanos, tienes que aprender a leer la palabra, porque la palabra desnuda, la palabra es una forma de verte, es un espejo para verte cómo realmente estás delante de Dios. Entonces, hermano, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que ver que no haya un corazón incrédulo, un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque no entraremos en ese reposo. En el capítulo 4, verso 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así:
del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entrarán en su reposo, hermanos? Aquellos que están dudando de Dios, aquellos que están insistiendo en el pecado y no quieren entrar a esa puerta. Si temamos, hermanos, temamos, pues no sea, dice la palabra de Dios, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Entonces, hermanos, si el Señor está anunciando la buena nueva, ¿por qué no entrar a ese reposo? ¿Por qué no escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué no ir acompañada de la fe? Si estamos leyendo la palabra, tenemos que confiar en la palabra. Hermanos, Dios los bendiga. Acá cierro el tema con lo que es este día, con lo que es las puertas en que tenemos que entrar. Tenemos que aprender a saber discernir qué puertas cerrar y qué puertas abrir. Y esa puerta que Dios nos ofrece, podemos entrar libremente y podemos salir porque el Señor nos cuida. En cambio, en esas puertas que el enemigo te abre, no te deja salir, no te va a dejar salir. Pero cuando tú le abres la puerta a Dios, a nuestro Dios, al poderoso, al que tiene la llave, al que tiene la autoridad, al que tiene el poder de abrir y cerrar las puertas, Él te va a sacar de ahí, de donde el enemigo no quiere que salgas. Él tiene la autoridad para decirle, déjalo libre, desátalo, suéltalo y déjalo ir, como le dijo a Lázaro cuando salió de la tumba. Hermano, tú que estás dormido, levántate de los muertos, resplandece, suelta tus ataduras, hermano, y busca de Dios. Sigue insistiendo. Y si ya lo estás haciendo, bendito Dios. Sigue persistiendo, que el Señor te va a revelar y te seguirá revelando cosas que ojo no vio ni oído oyó. Eso es para nosotros el reino de Dios. El reino de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo grandemente en esta noche. Comparte el video, dale like y escribe tus comentarios en esa cajita. Dios los bendiga grandemente.